Pues compañeros, como digo, vamos a comenzar. He preparado una presentación para enmarcar perfectamente la sesión y espero, como digo, que sea muy productiva para todos. Va a haber un momento en el que vamos a realizar una encuesta masiva, o sea que les pido su participación para después ver todos los datos en conjunto sobre los diferentes estudios de arquitectura, diseño, ingeniería, ¿vale? Que tengamos por aquí. Y bueno, pues espero que sea muy reveladora la masterclass sobre qué significa hacer crecer un negocio, hacer crecer un estudio y cómo sobre todo hacer que las decisiones que vamos tomando a nivel de negocio perduren en el tiempo, para que realmente el negocio que estamos creando sea un negocio resiliente, sostenible y rentable en el tiempo. No solo 2024, sino, joder, en 2030, que sigamos pudiendo vivir de lo que amamos también, ¿vale? Así que vamos a comenzar sin más dilación, ya veo que nos vamos juntando y vamos allá. Voy a compartir pantalla, entonces voy a comenzar con esta presentación, ¿vale? Y haremos un momento, una pausa para la encuesta, ya nos sacaremos de la presentación, yo os iré avisando, ¿vale? Perfecto, entonces si os parece, comenzamos. Comparto por aquí pantalla. Genial, compañeros, pues básicamente esta es la temática que vamos a ver, metodología ágil para liderar y hacer crecer tu estudio en los próximos 10 años. O sea, me gustaría que tomásemos este marco temporal para que salgamos de la mente pequeña del mes a mes, ¿no? Del pequeño autónomo, del pequeño profesional, sino que, joder, aunque seamos pequeños o grandes o en la etapa en la que nos encontremos ahora, concibamos negocios y estudios de arquitectura y diseño que puedan perdurar durante una década, ¿no? Y mucho más, porque todos los que estamos aquí pensamos morirnos con las botas puestas, seguramente. Así que vamos a plantearnos esta masterclass desde esta perspectiva y vamos a hablar sobre las metodologías ágiles. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Lo primero de todo, vamos a ver qué es y cómo aplicar y por qué debe importarte una metodología ágil de negocio en la arquitectura. O sea, ¿por qué debe importarte este concepto y por qué es fundamental para la supervivencia de tu estudio? ¿Cuáles son los retos y soluciones de cada etapa de vida de un estudio de arquitectura o diseño o construcción? Desde los 0 millones, desde los 0 euros a los 10 millones, ¿no? Desde una escala de lanzamiento de partida en el que, bueno, empezamos desde cero, ¿no? Hasta que conseguimos colocarnos en una posición, por ejemplo, de facturación de 10 millones, ¿no? Luego nos podemos quedar cada uno en su rango de ambición. Habrá personas que quieran quedarse en una escala de facturación de 1/4 de millón, medio millón, 1 millón, otros 10 millones, otros 20 millones, pero este es, digamos, el espectro más habitual que nosotros desde líderes, que vemos estudios, negocios todos los días en el sector, es el espectro más habitual, ¿vale? De los estudios de arquitectura y diseño. Entonces, ¿vale? ¿Cuáles son las etapas, ¿no? De cada uno de estos estudios? Y sobre todo cómo hacer crecer tu propio estudio de forma sostenida y rentable entonces ahora para los próximos 10 años, ¿no? Que tengas un plan estratégico, es lo que te queremos dar en esta masterclass. Entonces, si tenemos unas pequeñas reglas, ¿vale? Exprime cada minuto de esta masterclass y trata de mantener la mente del aprendiz. Cámara activada, voy a hacer preguntas y me gustaría mucho hablar con personas, ¿vale? No con una pantalla en blanco. Micro apagado, por favor, y también el móvil alejado para evitar interrupciones, distracciones. Estás invirtiendo este tiempo y el tiempo es dinero también y es energía y es tu atención para aprender cosas nuevas. O sea que estate aquí y ahora, ¿no? Sin prejuicios. El mejor aprendizaje se produce cuando estás abierto o abierta, ¿vale? O sea que estas son las reglas de la masterclass. ¿Y para quién es? Por si acaso te has confundido, ¿vale? Y dices, ¿qué hago aquí? Bueno, esta masterclass está especialmente orientada a profesionales del sector de la arquitectura, el diseño y la construcción. Véase arquitectos, interioristas, ingenieros, aparejadores, diseñadores, constructores, promotores, ¿vale? Todo el espectro de profesionales del sector que quieran vivir de su profesión de forma estable y próspera, liderando un estudio rentable, ¿vale? O sea que está específicamente dirigido a este sector, a nuestro gremio, ¿vale? Así que esto es lo que vamos a ver, metodología ágil para liderar y hacer crecer tu estudio en los próximos 10 años. Así que, sin más dilación, si os parece, vamos a pasar con el primer punto, ¿vale? ¿Qué es y cómo aplicar y por qué debe importarte la metodología ágil de negocio en la arquitectura? Vale, ¿qué es la metodología ágil de negocio? Yo parto de la base de que no tenemos mucho background en cuanto a business, en cuanto a negocio, en cuanto a estrategia, ¿vale? Ale, si quieres puedes subir tu volumen, igual tiene que ver con tu ordenador, yo el micro en principio funciona bien, ¿vale? Venga, y si no, ponte auriculares. Entonces, la metodología ágil fundamentalmente nos dice que ante los cambios del mercado, ¿vale?
La metodología ágil son aquellas estrategias que nos permiten adaptarnos con flexibilidad a los cambios del mercado para mantener un crecimiento estable y rentable en el tiempo, ¿vale? Es decir, las cosas pueden cambiar fuera, pero yo tengo una metodología que me permite moverme con flexibilidad y rapidez ante esos cambios para mantener mis objetivos, que es ser rentable, cerrar clientes, ¿no? ¿Vale? O sea que, fíjense, este es como el esquema más básico de la metodología ágil para que ustedes lo entiendan, ¿vale? Esto viene, señores, esto no se lo ha inventado Caterina, ni líderes para la arquitectura, ni somos unos gurús que inventan trucos mágicos. No, no, no. Esto viene del mundo de la programación, ¿vale? Y ya en 1986 se publicó el primer paper sobre las metodologías ágiles, básicamente desde el año 2000, con la llegada de la revolución industrial, es decir, Internet, la cuarta revolución industrial, y la democratización de los estudios superiores, es decir, cuando todo Dios se puso a estudiar arquitectura e ingenierías como si no hubiese mañana y hubo este boom universitario increíble, el mercado cambió por completo sus reglas de funcionamiento y los que llevan ejerciendo, ¿verdad, Luisa?, varios años han podido ver este cambio. A partir de los años 2000, 2010 es como que todo se ha vuelto una locura, ¿vale? Los clientes no llegan solos. Entonces, la flexibilidad y la rapidez es esencial, ¿no?, para resaltar frente a la competencia y deshacer y hacer decisiones de negocio, ¿vale? O sea, esto se ha vuelto un requisito para cualquier persona que quiera emprender y liderar una empresa hoy. Punto, ¿vale? Hoy en día o eres ágil o el mercado te acaba comiendo, porque puede que te vaya bien en 2024, pero no sabes qué va a pasar en 2026 y tú no tienes un método, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si buscamos en Internet, ¿no? Ahora vamos a buscar en Google metodologías ágiles de negocio, tal, no sé qué. Entonces nos va a salir un montón de movidas que tienen que ver con Agile, tiene que ver con el Business Model Canvas, tiene que ver con The Lean Startup, tiene que ver con Design Thinking, un montón de palabrejas súper raras, ¿vale? En definitiva, desde mi punto de vista, es información difícil de aplicar al sector de la arquitectura porque no vendemos páginas web, ¿no? Vendemos cosas que cuestan mucho dinero, como siempre digo, y sobre todo para ir más allá de la teoría y ver resultados en la realidad. Y también son demasiados conceptos, es decir, no necesitas saber todo eso para conseguir tus objetivos y materializar resultados, ¿sabes? Entonces, ¿qué hemos hecho en Líderes? Pues básicamente coger todo eso, rumiarlo y simplificarlo para que podamos hablar en cristiano, ¿vale? Entonces, ¿qué es la metodología ágil de negocio, en definitiva? La metodología ágil, señores, el procedimiento o el fundamento esencial es, uno parte, Jorge, de plantear, por ejemplo, una hipótesis, ¿vale? Es planteo una hipótesis. Esta hipótesis la testeo en la realidad para obtener datos y ver si sí o si no. Y en base a esos datos que obtengo, ese feedback, ajusto la hipótesis. Cuando ajusto la hipótesis, vuelvo a testear en la realidad para obtener nuevos datos y vuelvo a ajustar mi hipótesis. Y así hasta el infinito, hasta conseguir el objetivo que yo quiero. Y esto que suena a chino, porque es el concepto esencial, ahora vamos a poner ejemplos concretos, ¿vale? Se puede aplicar a tu estrategia de captación de clientes, a tu estrategia de desarrollo de proyectos, a tu estrategia financiera de tu estudio. O sea, esta metodología se puede aplicar a absolutamente todo, ¿vale? Por ejemplo, mi hipótesis es, quiero cerrar 2 clientes al mes o 2 proyectos al mes y lo voy a conseguir haciendo A, B, C y D. Esta es mi hipótesis. La testeo en la realidad y obtengo resultados. He cerrado 0 clientes. Vale, ¿cuál ha sido el feedback? ¿Dónde he fallado? ¿Ha fallado A, B, C o D? ¿Dónde ajusto? Vale, ajusto y vuelvo a testear en la realidad, ¿no? Y vuelvo a obtener feedback y vuelvo a ajustar y vuelvo a tener feedback, ¿vale? Esta es la metodología ágil. Esta es, en esencia, en sus fundamentos más esenciales, lo que es una metodología ágil. O sea que el próximo día, cuando te vayas a una fiesta y te pregunten, oye, Nuria, ¿qué es una metodología ágil? Pues ya sabes explicarlo, ¿vale? Sin volverle loco a nadie ni tú volverte loca a ti, ¿vale? Entonces, el ejercicio profesional es una constante evolución. O sea, tú estás ejerciendo ahora en 2024, pero el día de mañana, el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10 años, tú vas a estar en diferentes etapas de desarrollo profesional. Y esto es una pena que no nos lo cuenten en las universidades cuando estamos estudiando, porque podemos diseñar nuestra profesión y nuestro crecimiento profesional. Y esta es la clave de esta masterclass, ¿no? Empezamos en una etapa de lanzamiento que tiene unas características y sus propios desafíos y sus propias soluciones. Continuamos con una etapa de crecimiento y optimización. Y continuamos con una etapa de expansión. Estas son las etapas de vida de cualquier estudio de arquitectura, de cualquier negocio, de cualquier empresa, ¿vale?
Y mientras que todo eso sucede, ¿no? En tu caso, Carlos, ¿no? Que estarás ejerciendo durante pues, 20 años más, ¿vale? Perfecto. Mientras el mercado va a cambiar que flipas, ¿vale? O sea, va a surgir más competencia. La inteligencia artificial, de hecho, ya es parte de esa competencia. Cambios en el tejido social, ¿no? Esas personas que ahora te pueden pagar por tus servicios, el día de mañana a lo mejor no pueden porque hay una crisis o porque esas personas pierden su poder adquisitivo o porque hay una subida del desempleo, ¿no? Por un montón de cosas. Van a haber nuevas legislaciones. Imagínense el día en el que la profesión de arquitecto se liberalice y ya no haga falta una firma de arquitecto. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? ¿No? Nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o, por ejemplo, el hecho de poder trabajar remotamente, ¿no? Vueltas políticas, por la situación, por ejemplo, ahora de Argentina, que está todo patas arriba, ¿no? Y en Europa también está la cosa calentita, y en otros sitios, Ecuador, o sea, ¿no? Crisis económicas, las pandemias, o sea, el mercado va a seguir cambiando radicalmente. Y de hecho, quiero que sepamos, ¿no? Y que lo tengamos súper presente, que nuestro sector es especialmente susceptible a las expansiones y recesiones del mercado, porque estamos en el sector que es más afectado de todos, que es el sector de la construcción y el sector inmobiliario. Es el primero que se hunde cuando la economía va mal. ¿Vale? O sea, ¿entendéis? ¿Vale? Me encanta, José. ¿Vale? O sea, ¿entendéis el nivel de la movida? Vale, guay. Entonces, más que nunca necesitamos una metodología para hacer crecer nuestros estudios, nuestros negocios de forma sostenible, sólida, ¿no? Coherente durante el tiempo, a largo plazo, ¿vale? Más allá de estos vaivenes de mercado, que tengamos las herramientas, ¿vale? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en cada una de estas etapas, cuáles son los retos y soluciones de cada etapa, para que tú también entiendas en qué etapa te encuentras tú y sepas cómo aplicar y cuáles son los objetivos que deberías lograr, ¿no? Cuáles son esos datos, esos números que deberías alcanzar en base a la etapa en la que te encuentres o se encuentre tu estudio, ¿vale? En este rango de 0 a 10 millones donde nos encontremos todos los que estamos aquí, ¿vale? Porque aquí de momento no está Norman Foster, de momento, ¿vale? Entonces, para eso me gustaría empezar haciendo esta encuesta. Voy a ir rápidamente por esta encuesta, como saben es anónima, ¿vale? Para que todo el mundo se sienta cómodo de decir sus rangos de facturación, ¿vale? Entonces, lo primero, pues, ¿en qué país te ubicas? ¿Qué tipo de servicios ofreces en este momento? Puedes elegir tantos como quieras, ¿vale? Si es otro, pues aquí también puedes especificar otro, si no está aquí contemplado, ¿vale? ¿En qué etapa de vida consideras que se encuentra tu estudio en este momento, ¿no? ¿Etapa de lanzamiento o más bien etapa de crecimiento y optimización o más bien etapa de expansión, ¿vale? ¿Cuántos clientes o proyectos cierras de media al mes? ¿Okay? Una media general, ¿ok? ¿Cuál es el rango de facturación anual de tu estudio? O sea, ¿en qué rango de facturación te encuentras en este momento? ¿Vale? Y puedes hacer un cálculo si tienes ese dato más a mano, perfecto. Si no, pues haces un cálculo rápido. ¿Vale? ¿Ok? ¿Cuántas personas componen actualmente tu equipo? Aquí vamos a contemplar personas que trabajan a tiempo completo, ya sean contratados o freelancers, pero que sean a tiempo completo, ¿vale? Y aquí vamos a contar contigo y tus socios si es que tienes, ¿vale? ¿En qué modalidad se trabaja en tu estudio? Si es presencial, remoto o híbrido. ¿Qué porcentaje de rentabilidad tiene tu estudio en este momento? ¿Vale? Beneficio que obtienes antes de aplicar impuestos, sobre todo, ¿vale? Para que tengas esa referencia. Hay personas que van a desconocer este dato, o sea que podemos poner desconozco este dato si no lo sabes, ¿vale? ¿Ok? Como líder de tu estudio, ¿sientes que tienes un buen equilibrio con tu vida personal? ¿Vale? Sí, más o menos, definitivamente no, ¿vale? ¿Ok? Y por último, pues define en una frase cuál es el objetivo más importante que quieres lograr para ti tu estudio en los próximos 6 meses, ¿no? Yo voy a poner aquí test para que no se confunda la respuesta. Y vamos a esperar unos segunditos más y voy a compartir las respuestas, ¿vale? Van a ser súper interesantes. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a tomar aquí un par de minutitos, ¿no? Analizando las etapas, ¿no? Vemos, fíjense aquí que hay casi 300 respuestas, ¿vale? Esto lo tengo que refrescar, o sea que de momento nos quedamos con este porcentaje de datos. Bueno, pues estas son las ubicaciones. España es donde más tenemos, México, Argentina, Chile, ¿vale? Ok, perfecto. Gente de todo el mundo, maravilloso.
¿Qué tipo de servicios ofreces en este momento? Evidentemente, pues muchos ofrecemos proyectos, pero fíjense que hay un gran porcentaje, más que de dirección de obra, ¿no?, que ofrecemos asesoramiento. Eso es interesante en cuanto a ofrecer un servicio ágil también, ¿no? Un servicio que en muchos casos se puede ofrecer de manera remota y que también quizá es valorado por cierto perfil de cliente que igual no se puede permitir un proyecto, ¿no?, o la contratación de un proyecto, pero sí recibir un asesoramiento teniendo en cuenta que nuestro sector está súper poco profesionalizado en el entorno de la construcción, ¿vale? O sea que esto es muy interesante como nivel de oportunidad de negocio, ¿vale? Como modelo de servicio. Dirección de obra, estilismo mobiliario, construcción, ¿vale? Y aquí tenemos un rango de otros, reformas integrales, diseño y branding, he visto que hay un par de diseñadores, muy guay, ¿vale? ¿En qué etapa de vida consideras que se encuentra tu estudio ahora? Fíjense que la mayoría de las respuestas tenemos un 62% de etapa de lanzamiento, ¿no? O sea, todavía no sentimos ese flujo constante de clientes, ¿no? Estamos como todavía lanzando, consolidando. Luego, etapa de crecimiento y optimización, también hay un buen porcentaje, es casi un 35%, ¿vale? Y tenemos a 9 personas en esta masterclass que están en la etapa de expansión. Perfecto, ¿vale? Ahora nos adentraremos en cada una de estas etapas. ¿Cuántos clientes o proyectos cierras de media al mes? Fíjense que menos de uno al mes tiene relación, ¿no? Si tenemos aquí un gran porcentaje que está en la etapa de lanzamiento, pues evidentemente no hay mucha gente que tenga un flujo constante de clientes, ¿no? Menos de uno al mes. Uno al mes quizá pues es lo dentro de la gente que cierra clientes, pues es la media más habitual, 1, 2, 3, ¿no? Y ya luego más de 5 o más de 4 ya es extraño, ¿vale? Normalmente los estudios de arquitectura entre 1 y 3 proyectos o clientes al mes es el objetivo, es un objetivo saludable, ¿vale? Para las escalas en las que nos movemos. Estos compañeros de aquí, ¿vale? Más de 5 al mes, pues estaremos moviéndonos en rangos de facturación. Si son proyectos de envergadura, pues más cercanos a los 5, 6, 7 millones probablemente, ¿vale? Ahora lo veremos aquí. ¿Cuál es el rango de facturación anual de tu estudio? Muchos nos encontramos en menos de 50.000 al año, ¿vale? Por el tema de la etapa de lanzamiento en el que estamos muchos, ¿no? Luego vemos un rango bastante generoso, ¿no? Comparado con el resto, que es un 15% entre 50 y 100.000 anual, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta las diferencias entre países, pero también os voy a decir una cosa, vivimos en un mundo cada vez más globalizado y salvo economías muy puntuales, la diferencia de precios o coste de vida está cada vez siendo menor, ¿vale? Luego tenemos aquí un rango de entre 1,25 y medio millón al año, ¿no? Tenemos aquí más de 3 millones al año, pues seguramente serán esos compañeros que cierren más cantidad de proyectos o clientes al mes y son de envergadura, ¿no? También pueden ser pequeños, ¿vale? ¿Ok? Y pueden estar en facturaciones menores, ¿no? Perfecto. O sea que vamos a, ¿no? Estamos viendo como que hay un patrón. Fíjense que hay muchas personas que se han considerado que están en la etapa de crecimiento y optimización, ¿vale? Que es un 35%, ¿vale? Pero sin embargo, los rangos de facturación están flojillos, ¿sabes? O sea, hay pocas personas facturando más de 100.000 al año, ¿no? Que es, digamos, una facturación mínima, ¿no? Para empezar a montar equipo y tener una estructura, ¿vale? Empezar a crecer realmente, ¿ok? Eso es interesante. ¿Y cuántas personas componen actualmente tu equipo? Muchos somos estudios unipersonales, ¿vale? Tenemos un componente artesanal muy grande, ¿no? de nuestro background. Entre 2 y 5 personas y entre 6 y 10 personas suele ser lo más habitual, ¿ok? Estudios superiores o más grandes a 11 personas, con equipos más de 11 personas, suele ser raro, ¿vale? O sea que lo vemos aquí claramente, ¿ok? Pero me encanta, más de 21 personas, hay 5 personas, me parece fabuloso. Probablemente muchos o algunos de ellos estén en esa etapa de expansión o si no en crecimiento y optimización fuerte, ¿vale? Porque esto ya empiezan a ser equipos importantes, ¿no? Ok, ¿en qué modalidad se trabaja en tu estudio? Vemos que hay un fuerte componente de remoto, esto seguramente se ha acentuado después de la pandemia, ¿vale? En híbrido, pues cada vez también hay más, ¿no? Y presencial, mira, fíjate, esta métrica, hicimos una encuesta en mayo y esta métrica cambia un poquito, ¿no? En mayo había más presencial que híbrido, aquí hay más híbrido que presencial, ¿no? El remoto tiene grandes virtudes y el presencial tiene grandes virtudes, con lo cual una mezcla suele ser una solución bastante guay. Perfecto. ¿Qué porcentaje de rentabilidad tiene tu estudio en este momento? Y fíjense qué bonito esto, ¿vale? La mayoría de gente desconoce ese dato, ¿no? O sea, fíjense la rentabilidad, que es un indicador clave de la salud de un negocio.
esto es casi el único número que te debe importar de todos, ¿vale? Porque por mucho que uno facture, si no sabes lo que queda, ¿sabes? Al final lo que queda es de lo que vives, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Este tema que tenemos con la estrategia de negocio, este desconocimiento, ¿no? Luego vemos que hay rentabilidades muy flojitas, ¿vale? En muchos casos, o sea, para irnos a más de un 20, ya nos estamos yendo a las respuestas de menor escala, ¿vale? Fíjense qué interesante, o sea, la mayoría de nosotros tenemos rentabilidades que son bajitas. Esta se podría considerar, bueno, pues más o menos una rentabilidad semisaludable. Menos de un 5% es mejor no trabajar, entre 5 y un 10 casi que también es mejor no trabajar, y entre un 11 y un 15, bueno, estás en una zona de riesgo, ¿vale? Porque ya te digo, el mercado cambia, ¿no? Y de repente hay un mes o 2 meses que quizá tienes que tomar decisiones de negocio de los que tienes que tirar de remanente, ¿no? Y esto, si tenemos entre un 11 y un 15% de rentabilidad, no nos permite ahorrar y generar un colchón, ¿vale? O sea que, bueno, esto es interesante, ¿no? Fíjense que estamos muy precarios a nivel de rentabilidad en general, ¿vale? Oye, si estás por aquí, te felicito, tío, ¿vale? Y como líder de tu estudio, sientes que tienes un buen equilibrio con tu vida personal, ok, más o menos, ¿no? Me gusta, es como que el 50% dice, bien, no está mal, pero me gustaría tener más tiempo libre, esa es la verdad. Creo que todos, yo también, ¿no? Nos podríamos meter aquí, ¿no? Sí, estoy completamente satisfecho o definitivamente no, el trabajo se come todo, es un 25% casi, que no es despreciable, ¿vale? Y por último, define en una frase cuál es el objetivo más importante que quieres lograr para ti tu estudio en los próximos 6 meses, ¿no? Vemos que hay compañeros que hacen referencia al flujo estable de proyectos, ¿no? Si están en esta etapa de lanzamiento, alcanzar más clientes que valoren el proceso de diseño del estudio. Aquí estamos quizá a caballo entre lanzamiento y empezar a crecer, ¿vale? Todavía está ahí como consolidándose, ¿no? El transmitir el valor, mayor libertad, ¿ok? Muchas veces cuando estamos en la etapa de crecimiento o en la etapa de expansión, podemos experimentar una pérdida de libertad, ¿no? Porque el negocio empieza a crecer y parece que las responsabilidades también empiezan a crecer y todo se empieza a volver una jaula de oro, ¿no? Es de oro porque, oye, estoy facturando, estoy montando empresa, pero es una jaula. He creado una jaula, ¿vale? O sea que esto puede ser algo también a lo que aspiremos muchos, ¿no? Ilusión, proyección, ¿no? Tener este plan estratégico del que vamos a hablar ahora en la masterclass, poder crecer más la cartera de clientes, estabilidad en ingresos, esto es etapa de lanzamiento total, disfrutar el proceso mientras gano dinero suficiente para disfrutar de la vida también, ¿ok? Cerrar proyectos bien remunerados, consolidar una oficina formal con trabajo constante, ¿ok? Esto ya pertenece más a la etapa de crecimiento, ¿no? Cuando ya, oye, bien, tengo un flujo constante de clientes, puedo empezar a plantearme pagar, ¿no? Un alquiler, por ejemplo, de una oficina o un espacio físico, conseguir más clientes, llegar a nuevos clientes, ¿vale? ¿Ok? Mucho, como hay patrones claros, ¿no? Poder tener más trabajadores, delegar mayor trabajo, facturar más de 4 o 5 mil dólares mensuales, trabajar hacia el extranjero, ¿ok? Vale, súper. Vale, pues compañeros, muy interesante los patrones. Si alguien ha respondido más, pues se sumarán esas respuestas a estas casi 300 que hemos recopilado. Y ahora que hemos esbozado, ¿no? Como el perfil de personas que estamos en esta masterclass y que nos encontramos aquí, que somos más de 600, me gustaría adentrarnos un poquito en cada etapa, ¿vale? En la etapa de lanzamiento, en la etapa de crecimiento y optimización y en la etapa de expansión, ¿vale? Para aquellas personas que están empezando y que no tienen un flujo constante de clientes, ni mucho menos, ¿no? Menos de un cliente al mes, y para aquellas personas que sí ya tienen un flujo, que cerrar clientes no es un problema, pero que empiezan a tener otros problemas, ¿vale? ¿Cuáles son esos problemas? Entonces, vamos a compartir de nuevo donde nos quedamos. Entonces, vamos a continuar. Comencemos con la etapa de lanzamiento, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas, dolores o deseos de esta etapa de lanzamiento? Las preguntas que nos hacemos es cómo cerrar clientes de forma constante, cómo transmitir el valor de los servicios, ¿no? Como decía una compañera, cómo dejar de depender del boca a boca, súper importante, cómo evitar la competencia y ser diferente, cómo lograr estabilidad económica, cómo consolidar en definitiva el flujo de proyectos mes a mes. Esto es el corazón de una persona que está en la etapa de lanzamiento. Punto. Y lo compartimos todos. Todos hemos pasado por aquí, todos vamos a pasar por aquí cuando emprendemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aplica la metodología ágil a esta etapa de lanzamiento? ¿Qué hacemos cuando vamos a lanzar un negocio, cuando vamos a lanzarnos como independientes, cuando vamos a, ¿no? Incluso cuando ya estamos como independientes durante años, pero no terminamos de cerrar clientes de manera recurrente y certera, ¿no?
Señores, lo que tenemos que desarrollar es una estrategia de negocio siguiendo esta metodología ágil. Y esto parte por definir un nicho de mercado. Define ese conjunto de personas que comparten un mismo deseo. Deja de ser generalista, especialízate. En base a este nicho de mercado y ese deseo de ese conjunto de personas que quieren conseguir, ¿no?, ese objetivo, por ejemplo, lo pongo muchas veces, ¿no?, dueños de restaurantes que quieren tener restaurantes de éxito, ¿vale? Tú creas un servicio, por ejemplo, interiorismo gastronómico, que se divide en 3 fases, que tiene una duración de 12 semanas, que se cobra por valor de 6.000 euros, por ejemplo, el proyecto para proyectos entre 80 y 100 metros cuadrados, ¿no? O sea, paquetizas tu servicio y lo sistematizas y esta es tu propuesta de valor. La propuesta de valor es que con este servicio, este emprendedor gastronómico va a conseguir un restaurante de éxito. Esto lo desarrollas con una estrategia de comunicación y esto que llamamos el mensaje de tu estrategia, ¿vale? Esa frase que resume a quién te diriges para lograr qué objetivo y a través de qué servicio. Y con esto lo pones con un plan de acción de marketing en el mercado, ¿vale? Y lo echas a la realidad a andar. ¿Vale? Y empiezas a recibir datos, ¿no? Empiezas a recibir feedback del exterior. La gente te responde, la gente te contrata, la gente no te responde, la gente no te contrata. ¿Qué te dice la gente, no? Cuando tú vas a esos emprendedores gastronómicos y les dices, oye, que tengo un servicio que se llama interiorismo gastronómico que te garantiza tener un restaurante atractivo y de éxito. ¿Qué te dicen esos emprendedores gastronómicos, no? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son sus respuestas? En base a sus respuestas, tú vas a ajustar cada una de estas piezas. ¿Vale? Oye, pues mira, me están diciendo que realmente la palabra interiorismo no les resuena, porque lo que buscan es más, por ejemplo, un tema de consultoría, ¿sabes? Y tú les haces una consultoría desde el espacio, porque no solo es cómo es el local por dentro de bonito, sino cómo se distribuye la cocina, que sea funcional, que esté en el número de mesas objetivo para la rentabilidad que ese emprendedor gastronómico quiere, ¿no? Entonces, en base a eso, tú empiezas a iterar, por ejemplo, tu servicio. Empiezas a ajustar cada una de las piezas hasta resonar perfectamente con lo que la gente quiere contratarte, ¿vale? Cuando haces esto, se genera un embudo de captación de clientes, ¿vale? Y generas, a medida que vas ajustando tus piezas, un flujo de constante de contactos, nuevas personas de tu nicho de mercado que te contactan, un flujo constante de conversaciones. Estos contactos se traducen en personas que te escriben pidiéndote, oye, ¿en qué consiste ese servicio de interiorismo gastronómico? Cuéntame, ¿cómo me puedes ayudar? Soy un emprendedor gastronómico que me acabo de comprar o alquilar un local. Necesito que me ayudes, ¿no? Esto se va a generar en conversaciones y vas a tener un flujo constante de conversaciones, que es parte esencial de un negocio que está lanzándose, ¿no? Esto te va a generar un flujo constante de reuniones con emprendedores gastronómicos, ¿no? O sea cual sea tu nicho, estoy usando el ejemplo de emprendedores gastronómicos, ¿no? De reuniones con estas personas, reuniones que vas a liderar de manera estratégica con un guión de venta para traducir en un flujo constante de clientes, ¿vale? Y cuando tú esto lo haces ajustando estas piezas, este nicho, este servicio, este mensaje, este plan de acción, en base a los datos que vas obteniendo, en base al feedback que vas obteniendo, ¿te acuerdas las hipótesis? ¿No? Estas son las hipótesis que vas ajustando. Entonces se produce la magia de la metodología ágil, que es que se empiezan a dar resultados que son patrones en la industria. Y quiero que te quedes con esta palabra, son patrones en la industria. Esto tiene una palabra en inglés que es benchmark, ¿vale? Son patrones que suceden en la industria de la arquitectura, el diseño, ¿no? En el tipo de servicios que nosotros ofrecemos, sea cual sea el nicho al que apuntes, ¿vale? Son patrones medias estadísticas. Y estas las hemos sacado líderes para la arquitectura en base a trabajar con un montón de personas a lo largo de más de 6 años, ¿no? Estas métricas, ¿no? Estos patrones del sector, son que de todos los contactos que tú generas, el 20% se van a traducir en conversaciones. Y de todas esas conversaciones que vas a tener con clientes potenciales de tu nicho, el 30% aproximadamente se van a convertir en reuniones. Se deberían convertir en reuniones. Y de esas reuniones que vas a meter, al menos el 20% empezarás en 10% y a medida que vas familiarizándote con la venta, empezarás a cerrar en un 20%. Deberías cerrar un 20% de reuniones en clientes. ¿Vale? O sea, que de cada 10 reuniones que tienes con clientes potenciales, que son reuniones de 45 minutos sin hacer anteproyecto, sin pasar presupuestos gratis y sin hacer visitas gratis, una reunión de 45 minutos deberías cerrar al 20%. Estos son los benchmarks de captación, ¿vale?
Y esta es la metodología ágil aplicada a la etapa de lanzamiento. Señores, ya está, se acabó lanzar un negocio, punto, ya está, ya lo has lanzado, lo has validado, lo has testeado, lo has ajustado y estás cerrando clientes. Y estos son tus benchmarks de captación, que es como tu Biblia de aquí en adelante. Ya está, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el volumen de trabajo cuando usamos métodos que no funcionan? Pues es este, ¿no? Un mes cerramos clientes, llevamos 5 meses sin cerrar clientes, no sabemos cuándo vamos a cerrar el cliente, el siguiente. Un mes cerramos 3 clientes y petamos porque no podemos atender toda la demanda, empezamos a medio contratar a gente freelance, empezamos a hacer un mal trabajo, empieza a haber el caos, el estrés, ¿no? Esto es el volumen de trabajo, es una montaña rusa, ¿ok? Sin embargo, la etapa de lanzamiento, cuando empleamos metodología ágil, se vive de esta manera. Al principio hay una curva de aprendizaje en el que tú planteas estas hipótesis, nicho, servicio, mensaje y plan de acción, y ajustas con los datos. Al principio no vas a cerrar clientes el primer día, no, pero a medida que ajustes con los datos y el feedback que vas a recibir, empezarás a validar tu estrategia de negocio. Y eso es cerrar los 2 primeros clientes. Cuando tú cierres los 2 primeros clientes con tu nicho, con tu servicio, con tu mensaje, con tu plan de acción, se considera que tu estrategia de negocio está validada y que vas a poder cerrar clientes mes a mes sin ningún problema, haciendo exactamente lo mismo que has venido haciendo hasta ahora. ¿Vale? Esto es un flujo de clientes entre 1 y 3 clientes al mes, que es el patrón estadístico de nuestro sector, es lo que tú deberías poder conseguir mes a mes, ¿vale? Esto te da estabilidad, esto te da la capacidad de planificar y esto te brinda la oportunidad de crecer. Ahora sí, ¿vale? Vamos entonces con la segunda etapa, etapa de crecimiento y optimización. ¿Has atendido, o sea, los benchmarks de la etapa de lanzamiento? Si tú te encuentras en esta etapa, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Vale? O sea, está clarísimo con números, los objetivos, las piezas que tienes que montar, las hipótesis, cómo tienes que sacarlo eso ahí fuera en un embudo de captación y obtener esas métricas. Y trabajar para obtener esas métricas. No es que, Caterina, es que obtengo un 5%. Pues entonces tienes que ajustar tus hipótesis. ¿Entiendes? ¿Vale? Ok, etapa de lanzamiento. Ahora, ¿cómo aplicamos esta misma metodología a la etapa de crecimiento y optimización? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos en esta segunda etapa fascinante en la que empezamos a, oye, ya cerramos clientes mes a mes, en plan, eso ya no es un problema. Ahora, ¿cómo crecemos? Las preguntas que nos surgen son, ¿cómo facturar más? ¿Cómo evitar los valles sin trabajo? Porque puede que sigan habiendo, en los que debes aceptar cualquier cosa que llegue para empezar a pagar gastos porque empiezas a tener equipo, ¿no? ¿Cómo ser más rentable y trabajar menos? O sea, ¿cómo hacer para que al final del año lo que sobre digas, tío, pues merece la pena, tío, me reparto unos cuantos de miles, ¿sabes? Joder, qué guay, después de un año currando como un cabrón, ¿sabes? O sea, ¿cómo ser más rentable? ¿Cómo dejar de estar atrapado en las tareas diarias sin tiempo para pensar en el negocio a largo plazo? ¿No? Estamos atrapados ahí en el día a día, en los fuegos, ¿no? Del día a día. ¿Cómo delegar en un equipo comprometido y responsable para dedicar tiempo a otras áreas del estudio? Y cómo, sobre todo, retener el talento. Uno de las grandes pesadillas de un estudio de arquitectura o diseño es que contratamos a juniors, los formamos, invertimos muchísimo tiempo en ellos y cuando ya están empezando a funcionar, se marchan. Y esto es uno de los, ¿sabes?, de los grandes problemas de nuestro sector. No sabemos cómo retener ese talento, cómo hacer que estas personas realmente se quieran seguir formando parte de tu misión, ¿no? Y de tu objetivo en el estudio. Así que, ¿cómo podemos aplicar metodología ágil a esta etapa de crecimiento y optimización? ¿Cuáles son las piezas, ¿no? Igual que en la etapa de lanzamiento teníamos las piezas, ¿cuáles son las piezas de esta etapa? ¿Y cuáles son los benchmarks, ¿no? Los números objetivo. Bien, la primera pieza que tenemos que tener es un plan estratégico anual, o sea, empezar a trabajar desde el punto de vista estratégico y financiero, empezar a tomar decisiones no emocionales, sino financieras, decisiones financieras, ¿vale? Porque las finanzas son la sangre de tu estudio. Por mucho corazón que le pongas, si no somos rentables, si no generamos riqueza, no vamos a poder seguir ayudando a nuestros clientes ni haciendo lo que más nos gusta hacer. O sea, esto es súper importante. Tenemos creencias muy negativas habitualmente, no con el dinero. O sea que el plan estratégico anual es la pieza de partida. La segunda pieza es captación automatizada. Es decir, una vez que tú defines tu plan estratégico anual en el que te marcas tus objetivos de rentabilidad, tus objetivos de facturación, tus objetivos de cuánto quieres facturar cada mes, cuántos clientes vas a cerrar al mes, a qué ticket los vas a vender para facturar a ese dinero, cuál es tu techo de gastos,
cuál es tu objetivo de rentabilidad, ¿no? Cuando restamos facturación menos costos y gastos, ¿cuál es la rentabilidad que queda? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Vale? En base a eso, vamos a definir un sistema de captación automatizada. Vamos a generar más volumen de clientes potenciales para poder elegir y filtrar, ¿vale? Porque solamente cuando tenemos volumen podemos elegir. Esto es súper importante. O sea, si no tenemos volumen de clientes potenciales tocando nuestra puerta, no podemos elegir trabajar con nuestro cliente ideal. No, porque vamos a aceptar cualquier cosa que llegue, ¿verdad? Estamos en modo supervivencia. Entonces, con la captación automatizada lo que hacemos es incrementar el volumen de demanda sobre tus servicios, ¿vale? A través de diferentes sistemas de marketing y captación que existen para meterle fufa. Y eso nos permite elegir trabajar con ese perfil de cliente ideal con mejor presupuesto. Porque es fundamental que a medida que crezcamos, no crezcamos porque cerramos más clientes, sino que crezcamos porque primero cobramos más por cliente. Porque si tú, por ejemplo, estás vendiendo un proyecto a 5.000 euros y para facturar 25.000 al mes necesitas cerrar 5 clientes nuevos al mes, te va a volver loco, ¿vale? Si estás en una etapa de crecimiento, ¿ok? Porque es muchas variables, es muchas cosas. Entonces es mucho mejor primero apuntar a un perfil de cliente con mayor poder adquisitivo para poder cobrar más por proyecto, ¿vale? Esto es fundamental, o sea, más presupuesto por cliente, ¿ok? Y así automatizamos la captación. A partir de aquí, generamos la tercera pieza, ¿no? Cuando hemos generado esta captación automatizada, tenemos volumen de clientes potenciales, entonces, como tenemos tanta demanda de clientes potenciales, podemos generar un horizonte de ingresos asegurados, cerrando clientes con reserva. Y esto es una estrategia clave de la etapa de crecimiento. Es decir, no cierras clientes para empezar ahora con todos, no. Cierras clientes para empezar con ellos en 15, 30, 45, 60 o 90 días y les pides una reserva de dinero, ¿vale? Que puede ser el primer pago, por ejemplo, para dejar buqueado, reservado su hueco ahí. Señores, esto es imposible si tú te encuentras en la etapa de lanzamiento. Olvídate, ¿vale? Esto solo es posible cuando tienes un nicho, un servicio, un mensaje, un plan de acción que te genera entre 1 y 3 clientes al mes y empiezas en la etapa de crecimiento, ¿vale? Este horizonte de ingresos asegurados es fundamental porque en base a esto, entonces vas a poder crear una estructura de equipo y una cultura de estudio optimizando procesos. O sea, primero subimos los ingresos y luego empezamos a trabajar en los gastos, ¿vale? Mucha gente cuando empieza a crecer lo que hace es empezar a contratar y a delegar como un loco. Y eso es una decisión incorrecta porque estás empezando a generar más gastos sin haber consolidado más ingresos primero, ¿vale? Por eso este horizonte de ingresos asegurados es fundamental. Y cuando tenemos estas 4 piezas, entonces lo testeamos en la realidad para obtener datos y vemos qué está pasando con cada una de esas piezas. Esto lo que nos va a dar es, ¿no? En la etapa de crecimiento tenemos esta primera parte de plan estratégico anual y captación automatizada, y en la parte de optimización nos metemos con, una vez ese horizonte de ingresos asegurados está establecido, el equipo y la cultura de estudio, ¿no? Los flujos de trabajo, los sistemas, todo, ¿vale? Esto nos va a dar un control de negocio en forma de cuadro de mandos. O sea, para la gente que se encuentra en la etapa de crecimiento, el cuadro de mandos es esencial, ¿vale? El cuadro de mandos quiere decir que vamos a saber cuánto facturamos, cuál es nuestro objetivo y qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es la estructura de costos y gastos y, por tanto, cuál es la rentabilidad anual antes de impuestos? También vamos a tener datos en nuestro cuadro de mandos sobre los sistemas de captación, ¿no? Generar diferentes sistemas de captación para que si uno falla, podamos seguir cerrando clientes ese mes, ¿vale? Y estos sistemas de captación nos van a dar un dato clave, que es una palabreja importantísima para quienes nos encontramos en la etapa de crecimiento y optimización, que es el coste de adquisición de cliente. Esto que se llama como CAC. Es decir, ¿cuánto me cuesta cerrar un cliente? ¿Cuánto dinero, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo me cuesta cerrar un cliente? Esto es una métrica que tenemos que tener sí o sí, ¿vale? Y por último, el organigrama de equipo y cuál es la rentabilidad bruta por proyecto, ¿no? Que me da este equipo, cuánto está rindiendo este equipo, ¿vale? Los benchmarks de nuestra industria, ¿no? Los objetivos que deberíamos lograr para tener un negocio saludable en la etapa de crecimiento son que deberíamos ser un 20% rentables, mínimo. O sea, por debajo del 20, o sea, por debajo del 15% no merece la pena trabajar. Lo dice Warren Buffett, os lo digo, ¿vale? O sea, mínimo un 20%. Ofrecemos servicios intelectuales, ¿vale? En muchos casos.
Este coste de adquisición de cliente nunca debería ser nunca debe ser inferior a la relación 1:4, es decir, si nuestro servicio, por ejemplo, yo vendo un proyecto por valor de 10.000 euros y un cliente me cuesta, por ejemplo, 5.000 euros, eso no es rentable, ¿verdad? Porque estoy pagando 5.000 euros por un proyecto que me llevo 10.000, o sea que estoy generando un beneficio de 5.000, pero todavía tengo que pagar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, esta relación 1:4 es mínima. Es decir, si yo vendo un proyecto de 10.000 o un servicio por 10.000, un cliente nunca me puede costar más de 2.500. Y esto sobre todo es para inversión en publicidad, ¿vale? En la etapa de crecimiento empezamos a invertir en publicidad, ¿vale? De manera sistematizada. Esta relación siempre se debe mantener. En Líderes para la Arquitectura mantenemos una relación 1:10, muchas veces 1:15 incluso, ¿vale? Porque tenemos costes muy bajos, ¿ok? Y la rentabilidad bruta por proyecto nunca debería ser inferior al 60%. O sea, estas son las métricas, ¿vale? O sea, tú me puedes decir, no, Caterina, es que yo lo hago diferente porque no sé qué. Vale, perfecto, pero tienes que cumplir con esto, ¿no? Es como, si como más calorías de las que quemo, engordo, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. O sea, si tenemos un estudio menos del 20% rentable, estamos haciendo algo mal, seguro. Y podemos mejorarlo, ¿vale? O sea, estos son los objetivos, las métricas objetivo y las piezas sobre las que trabajar, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas, ¿no? De no tener la metodología ágil cuando estamos en la etapa de crecimiento? Pues que hay valles sin trabajo, hay falta de visión, hay dependencia de ciertos clientes, ¿verdad? Si se nos caen ese cliente o ese otro cliente, como que somos dependientes, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando aplicamos metodología ágil a la etapa de crecimiento? Que en principio generamos, ¿no?, esta curva de aprendizaje de nuevo con el plan estratégico anual y cuando activamos esos sistemas de captación con publicidad, ¿no?, y metiéndole fufa para generar volumen de demanda sobre tus servicios. Y a partir de que empezamos a generar este horizonte de proyectos asegurados a 3 meses, con reservas de clientes a 3 meses, entonces podemos plantearnos, oye, estoy creciendo, es decir, estoy duplicando mínimo mi facturación, estoy siendo rentable, es decir, estoy por encima del 20% de beneficio, empiezo a consolidar un equipo y ahora puedo plantearme expandir, ¿vale? Esto no tiene que ser al día siguiente, puede pasar tiempo, ¿no? Pero es cuando nos podemos permitir plantear estas cosas, ¿vale? Y aquí vamos con la etapa de expansión, que es una etapa fascinante porque pocos se plantean. Fíjense que en la encuesta había muy pocas personas que se encontraban en esta etapa, pero que también tiene su sistemática y su metodología, ¿vale? Y es súper interesante también tener esta perspectiva para los que todavía no estamos allí, como de qué es lo que podemos hacer con nuestra profesión en el futuro también, ¿vale? Las preguntas que surgen en esta etapa es, ¿cómo sigo creciendo? ¿Cómo hago para crecer, para que crecer no sea sinónimo de complicarme la vida o trabajar más? Y sobre todo, la pregunta del millón es, ¿cómo hago que la empresa vaya sola? O sea, ¿cómo hago que mi estudio vaya solo? Que no dependa de mí, de mi persona, ¿vale? En nuestro sector hay dos maneras de crecer, señores. La primera es, o bien le vendemos más cosas a la misma gente, o le vendemos la misma cosa a nueva gente, ¿vale? O sea, no hay más, ¿vale? Rafael, acabo de tener un wow de conocimiento, qué lindo. Hagan la story. Venga, súper, ¿vale? O sea, solo hay dos maneras de crecer, solo dos opciones, ¿vale? Si nosotros partimos de nuestro negocio actual, ¿verdad? Que hemos pasado por la etapa de lanzamiento y por la etapa de crecimiento y optimización, ¿vale? Y tenemos un negocio, ¿no? Es como Rafael, tenemos un negocio que es un sistema cerrado que tiene una serie de resultados. Me genera tal volumen de negocio con tantos recursos humanos y esta es la rentabilidad neta anual. Por ejemplo, mi estudio, ¿no?, concebido con la metodología ágil, según Caterina, con las piezas todas armadas perfecto, me da un volumen de negocio de 2 millones de euros anual, por ejemplo. Somos 10 personas en el equipo y la rentabilidad neta anual es un 20%. Punto. Ya está, ¿vale? O sea que al año tengo 200.000 euros, que es esta rentabilidad, ¿ok? Para o bien embolsármelo o bien utilizar ese dinero de manera inteligente, como haría un buen empresario o una buena empresaria, ¿vale? Que es invertir en nuevas líneas de negocio o en nuevas ubicaciones, ¿vale? Si queremos venderle más cosas a la misma gente, abrimos nuevas líneas de negocio. Si queremos venderle la misma cosa a nueva gente, abrimos nuevas ubicaciones. O sea, solo hay dos maneras, ¿vale?, de expandir. Sí, podemos entrar en detalle y encontrar otras subcategorías, pero estas son las dos grandes categorías, ¿vale? Y lo bonito es que aplicando la metodología ágil, nosotros podemos comenzar una nueva línea de negocio o abrir una nueva ubicación, por ejemplo, una nueva oficina en una nueva ciudad, ¿vale?, aplicando la primera fase, la primera etapa de lanzamiento, con la misma sistemática, la misma metodología, hasta conseguir validar esta estrategia con los dos primeros clientes y a partir de aquí
pasar a la siguiente fase de crecimiento y optimización para consolidar ese 20% de rentabilidad, que es el número más importante de cualquier negocio, ¿vale? Para que a su vez esto me genere otros benchmarks de negocio, ¿vale? Por ejemplo, mi segunda sucursal, ¿no? O mi segundo estudio en Barcelona, ¿vale? O mi segundo estudio, yo qué sé, en Buenos Aires, me genera un volumen de negocio de 1 millón de euros, somos 5 personas y hay una rentabilidad neta anual del 25%, ¿vale? Esto te va a permitir, a su vez, escalar, si quieres, y es cuando te conviertes, y esta es la parte más bonita, en inversor de tu propio negocio y lo transformas en un activo. Es decir, utilizas esa valiosísima rentabilidad para seguir creando valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crecer de forma sostenible y rentable en los próximos 10 años? Cada etapa de esta evolución presenta sus propios logros y desafíos, como hemos visto, y Líderes para la Arquitectura te acompañamos en cada etapa, ¿no? En este gráfico de tiempo y crecimiento, comenzamos con un flujo inestable de clientes, así comenzamos todos, y por tanto, atravesando la etapa de lanzamiento, ¿no? Tenemos unos dolores, tenemos unos deseos, ese flujo constante de clientes, ¿y cómo lo logramos? Definiendo, perfeccionando y validando una estrategia de negocio que tiene una serie de piezas y una serie de números objetivos que tienes que lograr, punto, ¿vale? A partir de aquí, tenemos una crisis, que es que tenemos un techo de ingresos y demanda. O sea, no podemos o sea, tenemos un techo, ¿vale? Ya no das abasto, no das para más, ¿vale? No puedes cerrar más clientes con las metodologías de las que partes, ¿no? Es como que encuentras un techo de cristal, ¿vale? Y aquí es cuando te aventuras en la sistemática de la etapa de crecimiento, ¿vale? Para evitar esos dolores y conseguir ese deseo, que es generar mayor beneficio con sistemas de captación robustos y un equipo altamente productivo. Y lo logramos definiendo ese plan estratégico anual, automatizando la captación y optimizando equipo. A partir de aquí, nos encontramos con la siguiente crisis, ¿no? Y la siguiente etapa de expansión en la que también tenemos dolores, ¿vale? Porque al final tu negocio depende fuertemente de tu persona y no es un activo a largo plazo, ¿vale? Fíjense que aquí estamos con una perspectiva de, wow, Caterina, me ha explotado el cerebro, ¿vale? O sea, no sabía que mi estudio podría convertirse en esto. Y compartimos deseos, ¿vale? Que sobre todo tienen que ver con diversificar el riesgo. O sea, imagínate que si tú, por ejemplo, estás en Argentina y consigues, por ejemplo, abrir una nueva ubicación o una nueva línea de negocio por ejemplo, con clientes españoles, tu economía ya no depende del lugar donde vives, ni de las crisis, ni de la situación política, ¿no? O en España, por ejemplo, que tú puedas también plantearte un modelo remoto, ¿no? O sea, tiene que ver también con abrir nuestra cabeza, nuestra mente sobre cómo se debe ejercer hoy en día la arquitectura, ¿vale? Y esto es, en definitiva, lo que representa en la etapa de lanzamiento el programa Pro 1 de Líderes, ¿no? Que es acelerar, es como acelerar esa etapa de lanzamiento para validar esa estrategia cuanto antes con los 2 primeros clientes. Luego nos vamos al programa Pro 2, que es cuando, vale, ya tienes esa estrategia de negocio, entonces podemos escalar. Una persona también puede acceder directamente al programa Pro 2 si tiene un flujo estable de clientes, ¿vale? Para empezar a generar estos sistemas de captación, este horizonte de ingresos asegurados y estas dinámicas de equipo, esta estructura de equipo productiva. Y luego tenemos el Pro 3, en el que tenemos a compañeros en la comunidad, en líderes, que ya están abriendo nuevas ubicaciones, nuevas líneas de negocio, teniendo cada unidad de negocio su propio sistema con sus propios resultados, ¿no? Y cada uno funciona de manera completamente independiente, de manera que diversifica ese riesgo a largo plazo, ¿no? Y la columna vertebral es esta metodología ágil de negocio, ¿ok? Y me gustaría terminar con 4 ideas clave. En los negocios hay principios que son fundamentales. Las cosas cambian, pero los principios no. O sea, si ofreces algo que la gente quiere, vas a cerrar clientes. Eso es un principio de negocio. O, por ejemplo, si tienes más gastos que ingresos, vas a ser poco rentable. Y si eres menos de un 15% rentable, no merece la pena trabajar a largo plazo. ¿Vale? O sea, hay cosas que esos principios no permutan, ¿no? En función de cómo varíen el mundo moderno que tenemos por delante, por mucha inteligencia artificial que llegue, ¿no? Siguiente idea, tener una metodología con la que responder a cada desafío te garantiza resolver cada etapa de esta evolución con seguridad y rentabilidad. O sea, imagínate, o sea, ¿por qué nos planteamos ejercer durante 40 años, ¿no? En nuestra carrera profesional y pretender hacerlo todos solos? Es como, en plan, tío, hemos estado estudiando de la mano de profesores, de tutores, ¿no? Y cuando salimos a la calle, que es el momento más importante donde tú vas a generar resultados, ahí estás solo y parece que lo tienes que saber hacer tú todo, ¿no? Entonces, tener una metodología, una columna vertebral
que vertebre cada una de las etapas de esta evolución es brutal, ¿vale? Porque entiendes cómo funciona. Me encanta esta frase, ¿no? No pierdas tiempo buscando respuestas a problemas que ya están solucionados. Muchas veces nos inventamos la rueda de cómo se arma un estudio de arquitectura, cómo se arma un equipo, cuáles son las estructuras organizacionales que existen, cuáles son los pros y contras, cómo contratar, cómo vender. O sea, todo esto ya está inventado, ¿no? Entonces, nos presentamos a estas situaciones como pretendiendo resolverlo nosotros por primera vez en la historia, ¿no? Entonces, hey, no pierdas tiempo ahí, ¿vale? Y sobre todo evita confundirte recurriendo a diferentes cursos con diferentes trucos. Mi sugerencia es que sigamos un mismo método funcional y efectivo, coherente, durante los próximos años, ¿no? O sea, que sea familiar, que hable el mismo lenguaje, que encaje dentro de la naturaleza de tu negocio a medida que va creciendo, ¿vale? Y esto es Líderes, compañeros. Esta es la metodología de Líderes para la Arquitectura y estos son los benchmarks y los objetivos, ¿ok? Y con esto me gustaría hacer como una reflexión, ¿no? O sea, ¿cuántos años te quedan por delante? ¿Cuántos sueños más te quedan por conseguir? ¿Cuántos retos te quedan por superar? ¿No? En esas etapas de evolución hay algunos que están ya en la expansión, de puta madre, ¿vale? Pero joder, incluso en esa etapa surgen un montón de desafíos. O sea, para el que no tiene clientes, ahora es como la gran cosa el cerrar clientes, pero eso es la mierda más poco importante cuando ya cerrar clientes no es un problema para ti, pero se presentan otros problemas. O sea, siempre van a haber desafíos, ¿no? Entonces, creo que la clave es no malgastar tiempo buscando respuestas a estos problemas que ya están solucionados. Fíjense, las metodologías ágiles son de los años 80, ¿no? Y se aplican, es el pan de cada día de un montón de otras industrias, ¿no? Entonces, mi pregunta, mi planteamiento es, joder, si tuviésemos el conocimiento y la ayuda para tomar las decisiones adecuadas en cada momento, y si tuvieses acceso a las mejores metodologías adaptadas a la arquitectura, al diseño, para saber cuál es la mejor opción y el mejor camino, ¿no? A seguir en cada una de esas etapas, ¿ok? O sea, no tenemos que perder cientos de miles de euros o dólares tomando decisiones equivocadas, no tenemos que, por ejemplo, no entender por qué de repente ya no cerramos clientes, que esto es algo muy habitual, ¿no? En compañeros que llevan años ejerciendo, ¿ok? O no tienes que sacrificar tu vida personal. Si tienes un estudio funcionando de puta madre, tienes hijos, o sea, ¿por qué eso se ha convertido también en un impedimento, ¿no? Para desarrollarte tú personalmente? Porque no es una plataforma. Entonces, no se trata de trabajar más ni usar la fuerza bruta, sino de trabajar de forma inteligente. Y las metodologías ágiles creo realmente que son un requisito para cualquier persona que quiera tener un negocio hoy en día. Entonces, en Líderes para la Arquitectura tenemos el mejor acompañamiento para cada etapa evolutiva. O sea, somos los únicos locos que hacemos esto. Somos los únicos putos locos que hacemos esto. Además, y sobre todo, no enseñándote la teoría, sino ayudándote a aplicar todo esto en la práctica. Es decir, cuando, por ejemplo, en la etapa de lanzamiento tienes un nicho, un servicio, un mensaje, un plan de acción, cuando lo lanzas al mercado, ¿qué pasa? ¿Quién te va a acompañar ahí? Nosotros. Cuando estás armando un equipo y contratando nuevas personas y viendo esa rentabilidad y mudándote a una oficina nueva de verdad y enfrentándote a ese alquiler o expandiendo tu negocio en una nueva ubicación, ¿quién va a estar ahí contigo? Nosotros, porque somos los únicos putos locos que te acompañamos en la práctica de poner las cosas en la realidad, ¿vale? Entonces, nos dedicamos a la estrategia de negocio, al marketing, a la venta, al diseño de servicio, a la estrategia financiera, a la gestión de equipos y te damos las pautas, los modelos y las herramientas. Así que, compañeros, tanto si estás empezando, estás en la etapa de lanzamiento, como si estás en una etapa más intermedia, ¿no? De crecimiento y optimización, como si estás en la etapa de expansión, podemos ayudarte a lograr estos benchmarks, que son estándar de nuestra industria y que tenemos que conseguir sí o sí. Por eso, compañeros, me gustaría tomar un minuto y ahora comparto el PDF, ¿vale? Resumen. Me gustaría invitaros a hacer la primera inversión en vuestra metodología ágil, que es invertir 40 minutos de tu tiempo en hacer una reunión de diagnóstico con nuestro equipo de asesores para estudiar en qué etapa realmente te encuentras tú, si estás en la etapa de lanzamiento, en la etapa de crecimiento y optimización o en la etapa de expansión verdaderamente, ¿vale? O sea, vamos a analizar tu caso. El equipo de asesores es un equipo formado por 5 personas clave que lleva años reuniéndose todos los días. Cada día nos reunimos con 7, 8 personas, cada una de estas personas, o sea, multiplica 5 por 8, 40 reuniones al día con personas que son profesionales como tú y tenemos un espectro de conocimiento enorme, ¿vale? O sea que
son 40 minutos para hacer una reunión de diagnóstico y diagnosticar tu estudio. Vamos a analizar tu estudio, tu negocio, vamos a definir tus objetivos, los que deseas lograr en estos próximos 6 meses, y te vamos a asesorar, te vamos a decir en qué etapa realmente consideramos nosotros que te encuentras y cuál de nuestros programas es el que más te conviene para conseguir materializar esos resultados que tú quieres, ¿vale? En caso de que no podamos ayudarte, te lo vamos a decir, ¿vale? O sea, si me dices, oye, Caterina, yo quiero abrir una base en la luna, pues no te podemos ayudar. O es que yo me dedico al derecho o a la medicina, pues no te podemos ayudar, ¿vale? O si, por ejemplo, tienes una situación X en la que realmente vemos que ahora no es un buen momento de hacer esta inversión, te lo vamos a decir también, ¿vale? En esta reunión con nuestro equipo, como digo, realmente creo que vas a obtener un montón de valor, es gratuita y no tiene ningún compromiso, ¿vale? En ella te vamos a explicar en función de la etapa en la que te encuentres cuál es el programa que más te conviene para este momento, cómo funciona, cuánto dura, cómo se estructura, cuáles son las sesiones, cuál es absolutamente todo, ¿vale? Para que puedas entender, ¿vale? De qué se trata y tomar tu decisión sin ningún compromiso, ¿vale? Así que, ¿cómo reservar la reunión? Les voy a invitar a hacer clic en el enlace que os vamos a dejar aquí en el chat, si me dan un momentito. Y fundamentalmente lo que hacemos es, este es el calendario de reserva, ¿vale? Si alguien tiene alguna dificultad, puede escribir a este email, hola@lporarch.com, lo dejamos aquí también disponible, y simplemente tienes que elegir el día y la hora, ¿vale? A ver que se actualice. Ok, ya hoy nos quedan un par de huequitos. Mañana tenemos bastantes, así que eliges el día y la hora. Simplemente rellenas un pequeño formulario que nos ayude a preparar esta entrevista, esta reunión. Es gratuita, señores, no tiene ningún compromiso, son 40 minutos y realmente creo que te va a servir muchísimo. Accedas o no accedas a uno de nuestros programas, ¿vale? Y simplemente completas y le das a programar evento y ya está, ¿vale? Como digo, si alguien tiene alguna dificultad, por favor, que escriba a este email. Y señores, espero que pues, hayan tenido, ¿no?, una comprensión más amplia de lo que puede llegar a ser una carrera profesional y empresarial, ¿no?, en nuestro expertise y haciendo lo que amamos. Así que espero que esto les haya ayudado y sobre todo espero que líderes para la arquitectura y nuestros programas les puedan acompañar, ¿no?, con una metodología coherente a lo largo de muchos años, que no solo sea un curso que hiciste durante unos meses, sino que realmente sea una metodología que continúas y sigues por 10 años, ¿no?, en tu carrera profesional, en las distintas etapas. O sea que bueno, gracias Paulina, gracias María a todos. Muchas gracias a todos, señores, y espero que disfruten mucho del partido. Aquellos que lo quieran ver y los que no, pues que disfruten haciendo otra cosa. Un besito.